Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a una transmisión más. Continuamos con Charlas de 20, esta serie de pláticas que traemos para ti con la colaboración de la comunidad de aliados líderes de Tijuana Innovadora, quienes en estos 20 minutos compartirán con nosotros conocimientos, habilidades y liderazgos, para que a todos nos caiga el 20. Agradezco la presencia el día de hoy de Andrés Lezama en Charlas de 20 de Tijuana Innovadora. Bienvenido, Andrés. Comenzamos. Gracias, Alfredo. Bienvenidos todos. Hola, mi nombre es Andrés Lezama y soy el director de operaciones de Genix Media, una oficina estratégica de comunicación con sede en la Ciudad de México y orgullosamente parte del equipo de Tijuana Innovadora desde 2014. Llegué a la comunicación por admiración y me volví un profesional por equivocación y me convertí en un especialista por vocación. Y cuando me refiero a la primera, la comunicación, es porque fue la admiración hacia mi padre quien me hizo enamorarme de una carrera que permitía cambiar las ideas, destacar a las personas y hacer que los negocios no solamente fueran sostenibles, sino altamente redituables. La segunda, el profesional, se debió a mi deseo de crecer y de ganarme mi lugar en el mercado laboral. Y por equivocación, llegué en el 2007 a un mundo desconocido llamado Agencia de Relaciones Públicas, donde aprendí de 6 grandes que en mi guía se convirtieron en mi guía de viaje y el cual llevo ejerciendo desde hace 13 años. Pero para llegar a la tercera es donde la vida me puso a prueba. Y desconozco si todos ustedes hayan pasado por lo mismo que yo, pero en mi caso digamos que todo aquello que pensaba y decía lo pusieron en modalidad, veamos qué tan gallito eres. Y digamos que las cosas se pusieron feas. Y si tuviera que ejemplificar cómo se debería de ver qué tan feo se puso, creo que se debería de ver algo así. Y ustedes se cuestionarán, Andrés, ¿por qué se puso la cosa tan fea? ¿Y qué era aquello que tú veías para que lo percibieras de esta forma? Y tengo que ser preciso a qué me refiero con la palabra feo. Se debió a que decidí dar un paso hacia el vacío del emprendedurismo. Y estaba convencido de que mis raíces y todo lo que había aprendido en casa, en la escuela, mis amigos, la gente que conocía y el reconocimiento que tenía a mi trabajo, además de mi energía y mi calidad, eran suficientes para quitarme la mirada de mi jefe y lanzar mi interpretación del éxito. Mi mente decía, vengo de 2 familias de emprendedores. Mi abuela materna tiene incluso al día de hoy allá en Tijuana uno de los negocios más longevos en el Boulevard Aguacaliente. Mis padres, ambos, son independientes. Era algo con lo que yo había crecido. Era una referencia que en mis 2 familias, lo que permitió que tanto mis tíos, mis papás, tuvieran hoy una carrera profesional. Este aventado tuvo su primer lección a la semana de emprender, que le enseñó que todo lo aprendido en casa, la escuela, la gente que conocía, el reconocimiento, mi energía y calidad, eran insuficientes para aquello que creía y pensaba. Y que eso solamente era el piso para poder alcanzar todo lo que yo quería. Y entonces mi queja era, ¿por qué los planes de estudio de comunicación de la universidad a la cual mi familia invirtió una buena suma de dinero no me preparó para esto? ¿Por qué estos temas no fueron un asunto de la sobremesa en casa? Y era cierto, aquello que decía un amigo pocos días antes de dejar el corporativo y la agencia. Antes de que salgas por la puerta, experimentarás 2 cosas. La primera, que el aire es más frío afuera del renombre de las compañías. Y el segundo, que el aire es más denso porque muchos días te va a costar trabajo hasta respirar. Carajo. Emprender debería de ser un apartado especial en el diccionario con 2 separadores rojos, como si fuera de texto prohibido. Y lo digo así porque la definición de emprender debería de verse algo similar a esto. Empezar y aprender, con una leyenda en la parte inferior que diga camino sin regreso. Y cuando me refiero a empezar a aprender y también a camino sin regreso, hablo que aprender es realmente un replanteamiento en todas las áreas de tu vida. Desde lo que te dices todos los días enfrente del espejo, pasando por desarrollar habilidades para leer a las personas, hasta cómo convencer a un cliente a que esté dispuesto a invertir en ti porque cree en ti. Sin olvidar de sonreírle a la vida todos los días como cuando llegaba la sagrada quincena. Sin embargo, en este viaje que inició en 2013 y que ha tenido diferentes etapas, días de logros y días de aprendizajes, he llegado a conclusiones de las formas más extrañas que ustedes puedan imaginarse. Y de forma más precisa, en los últimos años, tuve 2 parteaguas en mi vida. El primero, porque cumplí lo que siempre le pedí a la vida, que fue conocer al amor de mi vida, Gretel, y tener una hija, Almudena.
Y quiero dedicar estos minutos que me ofrece Tijuana Innovadora para compartir con ustedes estos descubrimientos que he tenido y que estoy seguro que, como a mí, les serán de ayuda sin importar a qué se dediquen, la edad que tengan o la situación que estén viviendo actualmente. Mis descubrimientos los he ido recolectando a lo largo de los años. Y si bien hoy viven en mi negocio, que es una oficina estratégica de comunicación, son aplicables para cualquier persona o empresa sin importar en el sector en el que se encuentre. Le agradezco a don José Galicot, a Alejandra Santos y al equipo de Tijuana Innovadora por darle este espacio, este chilango, con raíces cachanillas, de dejar algo en la vida de ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que descubrí es que somos energía. Y aunque suene un asunto esotérico y para muchos pueda sonar un tema incrédulo, la verdad es que lo somos. Y todo lo que existe en nuestro alrededor es un reflejo de quienes somos en el interior. Entendámoslo de una vez, porque no podemos dar algo que no existe en nosotros mismos. Y por lo tanto, las personas como las organizaciones, lo primero donde deben de trabajar es partir de creer que son suficientes para los demás. La regla es, todo lo que hay adentro es afuera y viceversa. Entonces, tuve que dedicarme sin detenerme en encontrar no solamente cómo era diferente a las empresas de mi sector, sino cuál era mi aportación, qué resolvía en el mundo y cómo podría hacer la diferencia con mis clientes, sino también con mis colaboradores. Al darme la oportunidad de sentirme suficiente y experimentar, me llevó a entender que muchas de mis acciones pasaban por el filtro denominado ser visto, lo cual buscaba con ímpetu destacar, llamar la atención, ser más visible en aspectos que podrían o no ser reales. ¿Quién no quiere ser visto? Yo quería ser percibido como el más exitoso en la edición de las 30 promesas de los 30 de la revista Expansión. Quería ser percibido como aquel que conocía a muchas personas y tenía influencia sobre ellas. Quería que mis papás vieran que cada peso que habían invertido había valido la pena. Y un gran etcétera en el cajón de las expectativas de mi entorno. Este comportamiento es muy común en nuestro contexto a través de la publicidad y las redes sociales, donde las marcas y las figuras públicas, hoy conocidos como influencers, quieren ser vistos como la compañía número uno, aquella que tiene la mejor calidad y la mejor experiencia. En el caso de los influencers, quieren ser vistos como los más exitosos, los más jóvenes, los más guapos, los más alternativos, los más cultos, y ejemplos en este mundo sobran. Hace unos años, y les quiero compartir una experiencia, uno de mis clientes solicitó agendarle un conjunto de reuniones porque quería conocer a varios proveedores de un servicio que quería fortalecer el área de comunicación. Y tras 6 sesiones durante la semana, mi cliente me mandó a llamar porque quería hacer una consulta. Después de revisar la agenda, preguntó, Andrés, por favor apóyame en tener una nueva reunión porque quiero conocer a la empresa número 2. Con cara de signo de interrogación, y con curva, en plena curva y sin frenos, le pregunté, ¿de qué demonios hablas? ¿Cuál empresa número 2? A lo cual sonrió y me dijo, de las 6 compañías que vinieron, me afirmaron que era la compañía número 1 y tengo curiosidad por conocer quién es la número 2. Historias como estas son las que hicieron cuestionarme si el planteamiento actual de la comunicación era el correcto. Todas tenían la misma constante. Todas querían ser vistas como el mejor proveedor, por poseer cualidades y especificaciones particulares que las hacían sentir únicas. Lo más interesante es que si bien hoy las personas están ávidas de ser abordados y de recibir a cambio de su dinero un servicio o una atención personalizada, también este comportamiento ha modificado la percepción de las personas, porque todos, o la gran mayoría de nosotros, queremos sentirnos diferentes, únicos y glorificados de forma particular por las cualidades o características físicas o intelectuales que poseemos. Y la pregunta de los 200,000 era, ¿existe otro camino en el sector de la comunicación tras más de 80 años de tradición publicitaria y mercadológica para conectar con las personas? Y para fortuna de este comunicador, la respuesta fue sí. Solo que a diferencia de vivir en el mundo de las percepciones, me dirigía a un ecosistema diferente, el de la conexión con los demás. Y en esta realidad alterna, llamada dejarse ver, la primera emoción que sentí fue miedo. Miedo a creer que valía la pena como persona y como profesional, por plantear una forma distinta de hacer comunicación y que ponía en evidencia que era imperfecto. Sin embargo, lo que comencé a ver en la búsqueda de nuevos clientes y que más llamó mi atención fue que este mismo miedo que yo sentía también lo vivían aquellas personas en las compañías. Porque
El dueño de una compañía evita a cualquier costo replantear el negocio porque le es incómodo, porque así lleva haciéndose en los últimos 20 años, o porque pone en tela de juicio las competencias en el puesto que desempeña y, en consecuencia, sus ingresos. Porque casi ningún director quiere pasar por la vergüenza de salir a dar la cara y ofrecer disculpas porque su gente careció de los procesos suficientes para evitar una crisis, y tener el valor para ver a los ojos a los afectados y resarcir el problema sin un boletín de mensajes institucionales que solo cumple con informar, más no de tejer un vínculo. El confinamiento del COVID-19 ha puesto a la luz prácticas que las empresas creían y veían como válidas y aceptables, y están teniendo repercusiones negativas en las personas porque lo que buscan es ser vistas y no dejarse ver. Organizaciones que afirman ser héroes en las calles porque siguen adelante en sus actividades profesionales, pero que aglomeran filas en determinados restaurantes de comida rápida sin la precaución necesaria y están siendo foco de contagio con el consumidor final. Marcas que afirman que lo más valioso son los colaboradores y que es un privilegio ser parte de esa compañía, pero que son los primeros despedidos sin hacer recortes o ajustes en los presupuestos. Y como estos, hay muchos. Dejarse ver me abrió la oportunidad de darlo todo y sin miedo. Una comunidad donde estamos acostumbrados a primero buscar la evidencia para podernos abrir, esto me llevó a encontrarme con una lección de Jay Shinpoye, quien fue el profesor del Dalai Lama y quien afirmaba que cualquier cosa que tú quieras en la vida, primero debes de estar dispuesto a hacerlo por alguien más. Y a mi mente vino, y si yo quiero un Tesla, comprarme una casa, vacaciones en el extranjero, que mi negocio sea más exitoso en menos tiempo, pues ¿qué debo yo de hacer? Y aquí vino la cubetada de agua helada, porque haz lo que a tus clientes y a tus colaboradores que puedan tener los mismos ingresos suficientes para adquirir eso que tú quieres. ¿Y es posible estar dispuesto a darlo todo? Esa fue mi siguiente pregunta. Y la respuesta es sí. Es posible porque lo primero que sucede es que nos responsabiliza de la energía que dejamos en los demás. Y porque también queremos el bien para ellos. Y dos, porque aquello que estamos ofreciendo lo estamos dando de corazón. Porque nuestra voluntad nos hace entender con empatía las necesidades de los demás en una realidad cada vez más conectada, tecnológicamente hablando, pero que donde cada día perdemos la conexión con los demás. El doctor Vivek Murthy, quien es el 19º cirujano general de los Estados Unidos, ha encontrado en diferentes investigaciones que la falta de conexión y de sentido de pertenencia con las personas ha traído consecuencias negativas a las personas y principalmente a cuestiones de salud pública. Y también la técnica de pérdida de habilidades sociales, como entablar una conversación desde cero, o de identificarnos y entender la situación, así como los sentimientos de los otros en situaciones específicas. Las empresas, a través de sus marcas, se han convertido hoy en los nuevos protagonistas en el espacio público y tienen la corresponsabilidad de generar un sentido de pertenencia en las comunidades y de crear el pegamento que une la convivencia directa o indirectamente en las actividades de la empresa donde se tiene injerencia. Esto se debe por varios motivos. El primero es porque las marcas viven todos los días en la vida de las personas y estas, al modificar sus acciones, así como su discurso, son capaces de replantear la visión y las acciones de los consumidores, no solo en la interpretación de las cosas, sino en cómo convivir con ellas todos los días. Por otro lado, al replantear sus acciones, logran cambiar las historias de las marcas y, en consecuencia, conectar con los intereses, las motivaciones y los propósitos de las personas. Esto se debe porque se genera una nueva interpretación y significado hacia la marca, debido a que promueve las coincidencias entre las personas y evita el sentimiento de soledad, al evidenciar que existe alguien más que le importa, que quiere sentir y quiere ser una mejor versión como yo. Replantear las acciones y cambiar las historias generan nuevos seguidores y afianzan a aquellos que perciban un valor en la marca, principalmente porque las personas estamos ávidas de ser parte de aquello donde también se puede tener un impacto positivo. Y en consecuencia, cuando la marca atraviese en una circunstancia negativa, la gente tiene los elementos suficientes para seguir fidelizada.
También generar sentido de pertenencia promueve la congruencia en las organizaciones, debido a que existe una preocupación, y subrayo, real, que los servicios y los productos tengan una connotación positiva en el entorno al dejarse ver qué sucede y qué existe detrás de un producto final y o durante la posesión del bien. Sin olvidar que sin importar la situación en la que me encuentro, derivado de de que yo estoy en contacto con la compañía, siempre me voy a encontrar un rostro humano que dé la cara porque tiene un interés genuino por sus acciones, no como un discurso aprendido. Ejemplos de empresas que se dejen ver al día de hoy todavía son pocas. Sin embargo, es importante mencionarlos porque los considero una referencia en una nueva tendencia a hacer comunicación. Un ejemplo de esto es Petco, quien ha cambiado el state of mind de las personas con sus mascotas, porque privilegian la adopción frente a la compra de un perro o un gato. Y esto se debe a que en nuestro país hay más de 1 millón de perros en situación de calle. Starbucks, dentro de sus muchas acciones positivas, recortó los eslabones de su cadena de valor en su negocio para pagarles de forma justa a los campesinos que recolectan el café en las diferentes geografías donde se encuentran y evitar que estos caigan con grupos criminales. Medtronic, Boeing, Chevron han desarrollado nuevos programas de reincorporación al mercado laboral a personas de la tercera edad porque reconocen que su experiencia, su know-how en ciertas áreas de la empresa genera un estado de bienestar en la gestión del cambio de las organizaciones. Otros casos, como Nescafé y Dolce Gusto, impulsan programas de reciclaje de cápsulas para la producción de caretas para personal médico en la Ciudad de México. Y un último ejemplo que me pareció muy valioso en este contexto en el cual estamos viviendo es Uber, quien tomó la decisión de hacer un reconocimiento a sus ex colaboradores al dar a conocer un directorio de talento para ayudar a las empresas y a los reclutadores a conectarse fácilmente con quienes buscan oportunidades laborales debido a los recortes que muchas empresas han tenido que vivir. Dejarnos ver es muy probable que haga doloroso el camino, porque pondrá en evidencia aquellas cosas que nos hace falta hacer y perfeccionar. E incluso en muchos casos, como estos pocos ejemplos, provocó que los negocios, por tener un impacto positivo, se vieran en la necesidad de replantear sus procesos internos para tener un impacto más positivo en la comunidad. Lo tengo que confesar, han habido muchas batallas ganadas y perdidas por hacer una comunicación con un paradigma diferente que ha provocado en los últimos años que me haya vuelto longánimo. Y para quienes el término les suene que lo saqué de un libro del siglo XVI, la longanimidad es la capacidad que tenemos todos de ser resilientes de forma perdurable en el tiempo. Y para ser emprendedor, esposo, padre, amante de mi esposa, amigo, hijo, primo, aliado estratégico, confidente, requiere ir más allá de la resiliencia para salir todos los días a darlo todo sin miedo. Levantarse todos los días tiene su grado de complejidad, se los digo por experiencia. Y lo confieso abiertamente, mi voluntad a veces es insuficiente para despegarme de la cama. Hay días donde el knockout de la tarde anterior fue tan duro que no deseo ver a nadie. Ha habido ocasiones donde aún dándolo todo, alguien envidia el talento y busca sabotear el trabajo que hoy da sustento a 14 personas y por lo tanto decidí responsabilizarme de mí mismo. Responsabilizarnos genera una transformación en todos nosotros, porque nos permite salirnos del papel de víctimas a través de frases como es que a mí siempre me pasa, o qué mala suerte tengo, o que mi interpretación de Dios me lo designe, porque todo se debe a factores externos y menos a mis acciones y mis pensamientos. Responsabilizarnos nos pone en el protagonismo de nuestras vidas, porque nos asume como la causa de que sucedan las cosas y no como la consecuencia de la agenda de todos los días. La primera responsabilidad que asumí fue darme permiso de hacer mi versión de trabajo y de dejar de cumplir las expectativas ajenas. Hoy somos un negocio donde sin COVID nos regalamos una taza una vez a la semana en una sala de juntas que no es nuestra, donde podemos sentirnos capaces de mover el mundo en cualquier lugar detrás de un ordenador, un celular y una conexión de internet. La segunda responsabilidad
fue encontrar mi vocación, que me hiciera levantarme todos los días, más allá de las motivaciones que despierta mi hija y mi esposa, al ayudar a las personas, a las empresas y a los gobiernos a sentirse dignos de crear conexiones genuinas con las personas. Porque en la medida en que dejemos ver las acciones y las relaciones positivas, lograremos cosas significativas en la vida de las personas. Hoy me he vuelto un especialista de comunicación estratégica que decidió vivir a la altura de sus capacidades, basado en la creencia de poder transformar el entorno al demostrarle a las personas que son importantes para las organizaciones, donde también se puede llegar al éxito prestando atención y actuar en consecuencia a favor de quienes directa o indirectamente están relacionados en la actividad económica de la compañía. Me prometí que mi legado sería formar una hija valiente y volverla una mujer antifrágil, y que tendría un negocio con una meta que me hiciera sentir el miedo suficiente por suponerle imposible. Y poco a poco he comenzado a tender puentes para generar un diálogo basado en la credibilidad que me permite encender 1.000.000 de emociones, lo suficientemente poderosas para darle sentido de pertenencia que, como don José Galicot un día nos enseñó en una reunión en Ciudad de México, nos permita Ticum Olam, dejar un mundo mejor que cuando llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias por este tema que nos presentas el día de hoy. Bueno, antes de continuar, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Ser visto o dejarse ver? Mira, yo parto de la idea de, Alfredo, del tema de la congruencia, ¿no? Yo creo que hay que ser muy congruentes en quién es uno y qué es lo que uno hace y la energía que deja en el mundo, un poco lo que platicaba en la charla con los demás. No es que esté bien o esté mal ser visto o dejarse ver, solamente que dejarse ver abre una nueva oportunidad de replantear una conexión con las demás personas. Platicaba hace unos instantes en una reunión antes de entrar contigo de pues, cuáles son las bondades, y pongo un poco el ejemplo de una marca que para muchas personas es conocida, que es la gente de Starbucks, ¿no? Starbucks hoy está dividida, tiene sus esfuerzos comunicacionales divididos en dos. Por un lado, si ustedes revisan las redes sociales y pueden ver que hay un estilo de vida que trata de proyectar en una realidad segmentada sobre, pues, qué es tomar un café, ¿no? En México es muy común la gente que pasa a la cafetería y después se va a trabajar. Y el problema de significación que tiene actualmente las personas en un contexto como el que estamos viviendo y que nos lleva a un monitor y a una conversación como esta en vez de que sea presencial, pues es que la gente hoy tiene un conflicto real sobre cómo yo reinterpreto esto que la marca me hizo entender. Y quiero poner un poco muy en ejemplo el tema de Starbucks, porque esa es una línea. Sin embargo, esta marca, comentaba en mi explicación, pues hoy ha replanteado los esquemas de comisiones dentro de sus colaboradores. Tiene programas de ayuda a la comunidad para que los hijos de las personas que recogen el café no trabajen. Trae un programa de vinculación con universidades para que los muchachos tengan una plataforma que les permita crecer dentro de la organización o fuera de la organización, con la Universidad de Arizona. Tiene un programa de personas mayores que hoy son en Polanco, aquí en la Ciudad de México, es atendida por personas mayores. Y ustedes me pueden decir, pues es que si tú vas al súper o antes de COVID vas al súper, te encontrabas a las personas mayores poniendo pues en la mercancía, en las bolsas, ¿no? Sí. Y no es eso, porque eso es ser visto. Yo soy visto como que yo apoyo una causa de las personas mayores de que tengan un empleo o que tengan un ingreso. Y no, dejarse ver es un replanteamiento organizacional o personal de que las personas sigan vigentes en su actividad profesional y que eso les permita dignificarse a sí mismas. Y son planteamientos totalmente diferentes. El punto es cómo somos congruentes como personas y como organización, porque eso es lo que nos permite, al final de cuentas, avanzar y no entrar en un conflicto con las personas.
Sí, justamente no quedarse en la búsqueda de ser visto, sino tratar, en este caso, de trascender de otra manera. Claro, porque el punto más importante tiene que ver con la conexión con los demás. En la medida en lo cual, digo, y evidentemente es un esfuerzo muy personal, a veces tiende a ser muy doloroso, el de poderme abrir, ¿no? Y también lo mencionaba en la charla, hay mucha, es en una sociedad donde estamos acostumbrados a primero dime tú primero que me amas y yo te digo si te amo o te doy las gracias, ¿no? Y este tipo de cosas es lo que normalmente genera mucho miedo el decir, oye, ¿por qué tú haces las cosas? ¿O qué significa eso para ti? ¿O qué interpretación tienes sobre de algo? Y las personas tenemos mucho miedo, somos muy cerradas en expresarnos y crear esa conexión, porque pues, lo que yo quiero es privilegiar la transacción, ¿no? Yo quiero cumplir un servicio. Yo siempre les digo, y un poco, tampoco me quiero extender, yo doy clases en la Universidad Panamericana aquí en la en Ciudad de México. Y les digo a mis alumnos que hagan un día un ejercicio de ir a cualquier cadena de comida rápida y que se tomen 3 segundos para decirle a la persona que está enfrente, que le digan, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y hay un conflicto de significación en los muchachos porque lo que tienen es un discurso aprendido. Hola, buenos días, ¿qué va a pedir? Y el día que tú le preguntas, hay un conflicto de significación. Es un ejercicio a veces doloroso, a veces puede ser un ejercicio antropológicamente entretenido, pero es un poco también cómo rehumanizamos a las personas en Bien. este intento de crear nuevamente un diálogo. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. ¿Dónde te podemos encontrar? Compártenos tus redes sociales. Sí, Alfredo, pues mira, nos pueden encontrar en nuestra página web de Genix Media, que es www.genix, que es G de gato, E de Ernesto, N de niño y latina X, M.com, o en Facebook y en Instagram en @genixmedia. Y también quiero aprovechar un poco la oportunidad para invitarlos a un programa que desarrollamos en Genix Media que se llama La Cola de León. La Cola de León es un proyecto que impulsamos con jóvenes universitarios para poder ayudar a los chavos. Hoy hay un gran problema de que los chavos no salen lo suficientemente preparados con competencias y habilidades y no solamente con conocimientos para salir al mercado laboral. Hoy este proyecto lo estamos empujando para que cuenten con mayores herramientas para escalar los diferentes niveles en las empresas y que conozcan cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades que tienen las empresas sobre ellos. Porque hoy, y ese es el gran problema en el mercado laboral, es que coexisten en las empresas 4 generaciones o 3 generaciones al mismo tiempo y no logran entenderse. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo a través de Facebook, en @La Cola de León. Y pues también síganos en nuestro podcast que se llama Conéctate en Spotify, donde también van a poder encontrar este tipo de temas que tratamos de publicar una vez a la semana. Excelente. Pues muchas gracias, Andrés. Por nuestra parte es todo. Es hora de terminar. No sin antes recordarles que nos siguen a través de nuestras redes sociales también de Tijuana Innovadora, Instagram y Facebook, así como Twitter. Los invito a que se sigan conectando los días martes y jueves y los sábados a las 11:20 de la mañana para seguir compartiendo charlas como esta, charlas de Tijuana Innovadora. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.